Egunon, buenos días, buenas tardes a todos los que estéis participando en el mayor festival de Business Application en español. Es un honor poder participar en el Bit Summit 2022 y a pesar de no poder hacerlo de forma presencial, estoy con todos vosotros. Soy Inés Pascual y voy a intentar a través de esta charla que veáis diferentes situaciones y sacar partido pues, a todas las visualizaciones que podéis hacer en vuestros proyectos, informes y demás, utilizando las tooltips, los bookmarks y diferentes trucos, todas estas funcionalidades y nuevas funcionalidades que han podido salir en los últimos meses. Pues vamos allá. Bien, me presento. Tal y como os he dicho, soy Inés Pascual, soy ingeniero, tengo un máster de Big Data y de BI y entré en este mundillo en el año 2015, que fue cuando Power BI se empezó a implementar. Me dedico a la formación y soy consultora. Y llevo muchos años dando formación sobre estas y otras herramientas de Microsoft. Bien, soy miembro del grupo de mujeres Women for Technical Talks, que lo que hacemos es ayudar a las mujeres a que participen dando charlas técnicas, como puede ser este caso. Y además tenemos un grupo en LinkedIn de Power Platform Euskadi, puesto que os estoy hablando desde Bilbao, y en el que nos juntamos pues, para intentar hacer diferentes charlas sobre todo este mundo del Business Intelligence. Vale, viendo cómo está el tema, lo primero siempre es agradecer a los patrocinadores que han permitido que este evento, después de las situaciones que hemos pasado a nivel internacional, pueda ser en presencia. Entonces, vamos a comenzar y vamos a empezar con algo muy sencillo. Voy a trabajar con diferentes tipos de escenarios para que vayáis viendo diferentes funcionalidades y trucos, pero para trabajar con los datos, lo que yo he hecho es cogerme datos directamente de la web para evitarme que podamos decir que esto va más dirigido a temas financieros, etcétera, etcétera. Entonces voy a cogerme unos datos que tenemos en la web y vamos a empezar a funcionar con ellos. Bien. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues voy a hacer un pequeño escenario de todo aquel que comienza a trabajar con Power BI. Entonces, aquí tenemos todas las funciones, las fuentes, perdón, de donde provienen nuestros datos, que yo las tengo aquí visualizadas, y lo que he hecho es cogerme pues todos los datos de esta página de Miss Immigrant, en el que se nos muestra pues cómo han ido todo el tema de los movimientos, pero sobre todo temas de las causas de funciones y otro tipo de causas en cuanto a los migrantes. Vale. Sí que es cierto que yo vi este ejemplo en lo que es las galerías de las stories de Microsoft. Y a raíz de ello, pues empecé a ver cómo se podían manejar y se podían diseñar todo este tipo de cositas, ¿vale? Bueno, he hecho un ejemplo muy sencillo, vamos a ver si quiere funcionar. Un ejemplo muy sencillo en el cual, verdaderamente con los conocimientos previos que podemos tener en Power BI, pues somos capaces de diseñar una especie de informe como este, en el cual, utilizando diferentes herramientas, diferentes funcionalidades de visualización, en este caso podemos utilizar segmentadores, somos capaces de visualizar los datos correspondientes a esta tabla que tengo aquí. ¿Vale? Bien, entonces aquí tenemos un montón de datos, en este caso estamos cogiendo datos desde el año 2014 hasta el año 2022, que acabo de bajarme, y lo que hemos hecho ha sido a través de una carga masiva de datos, que podemos también visualizar algún vídeo que nuestro fantástico Tony nos ha compartido, que nos enseña a juntar todos los datos de todos los ficheros, porque son ficheros que los tengo almacenados en una carpeta. ¿Vale? Bien, entonces, bueno, la cuestión es que nosotros lo que hacemos son diferentes visualizaciones, pues creando diferentes objetos visuales colocados aquí para que seamos capaces de
visualizar los datos con los que queremos trabajar. Entonces, estamos visualizando las causas de muerte con respecto a todo el tema de las migraciones, ¿vale? Este es un diseño dinámico y funcional, gráficos segmentadores, pero puede ser que tengamos demasiados objetos y que no tengamos espacio para poder visualizar las cosas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues vamos a utilizar diferentes funcionalidades para poder mostrar muchos más datos dentro de nuestro informe, pero como más organizados. Entonces, para eso, lo que hacemos es, vamos a cambiar radicalmente esta visualización y lo que vamos a hacer es incluir, pues, por ejemplo, otro tipo de objetos visuales que nos van a permitir, en este caso, las tarjetas, nos van a permitir visualizar de una forma como más directa lo que son datos concretos que queremos controlar. ¿De acuerdo? Si os fijáis, sigo manteniendo los mismos objetos, ¿de acuerdo? Pero en este caso lo que hacemos es utilizar esta funcionalidad en el cual vamos a jugar con marcadores. Es decir, es como si tuviésemos el mismo informe visualizado de formas distintas. Un marcador lo que nos va a permitir es mostrar más opciones o visualizar, esconder, ocultar y mostrar lo que nos interesa. Entonces, aquí, si os dais cuenta, yo no tengo ningún tipo de segmentador, pero lo que sí que es cierto es que puedo manejarme con segmentador. ¿Por qué? Para hacer mis propios filtros dentro de la visualización y ser capaz de mostrar datos más concretos, pero sin las opciones de tener todos los filtros por aquí como los teníamos en el ejemplo anterior. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Utilizamos marcadores. Entonces, los marcadores los podéis encontrar dentro del menú Ver. Tenemos las opciones de marcadores. Entonces, al final, el marcador lo que nos va a permitir a nosotros es mostrar diferentes visiones de la misma pantalla según las opciones que nosotros queramos. Y luego, a través de la definición de qué es lo que queremos hacer, funcionarán todos los datos. Voy a quitarlo, que si no me está un momento. Entonces, ¿qué es lo que hago? Realmente, con este icono que me he bajado, lo que puedo hacer es, automáticamente, cuando lo activo, estoy viendo todos los filtros con los que puedo jugar. Hay muchas opciones para hacerlo, ¿de acuerdo? Yo solamente os muestro algunas, pero sí que es cierto es que hay muchas personas que lo que hacen es poner un fondo y dejan un espacio, unos puntos suspensivos o unas rayitas con los que se pueden visualizar. Pero yo aquí voy a ser capaz de poder elegir varios años, ¿vale? Poder elegir, si me deja, a ver, de vez en cuando me hace a mí alguna cosa extraña. Vamos a ver si nos deja hacerlo. Y lo que hacemos es mostrar todas las opciones. Bueno, hoy ha dicho que no, si os fijáis, ya he elegido una causa y he elegido un año, pero aquí podemos elegir más opciones. Bueno, este no es un tema del ordenador, pero estoy convencida que nos va a permitir hacerlo. Entonces, de esta manera lo que estamos consiguiendo es que nuestros gráficos, con respecto a estos filtros, nos visualicen los datos con los que queremos seguir manteniendo la visualización. Vamos a intentar hacer, pues, por ejemplo, otro más. Vamos a ver si me deja aquí. Lo que he utilizado, y si os fijáis con respecto a nuestras visualizaciones, lo que he utilizado es un gráfico que incluye todos los filtros, que me permite incluir varios filtros dentro de él. Pues me deja, no. Y me lo he bajado directamente de lo que es los objetos visuales. En este caso, nosotros estamos jugando con Smart Field, ¿de acuerdo? De tal forma que nos permite incluir todos los campos con los que queremos hacer los filtros, los tenéis aquí, y poder mostrarlos de una forma como mucho más directa y demás. ¿De acuerdo? Se pueden formatear y se puede hacer todo. Bueno, pues nada, que no quiere, pues si me deja borrar, si yo pudiera elegir más de un año, pero me tiene que dejar seleccionar más de uno sin ningún tipo de problema para que yo pueda hacer comparativas y yo pueda hacer todo lo que quiero hacer. ¿Que no lo necesito? Pues automáticamente los vuelvo a ocultar y funciona. ¿Qué es lo que hemos hecho aquí? Pues aquí es utilizar los marcadores. Entonces, siempre os podéis plantear esto. En los marcadores se pueden hacer muchas más cosas. ¿Por qué? Pues porque podemos visualizar un gráfico, dos gráficos, podemos hacer que las cosas se muestren como nosotros queramos, ¿de acuerdo? Pero siempre definiendo en la misma página en contextos distintos, ¿de acuerdo? Bien, además de eso, otra de las cosas que también nosotros podemos hacer es incluir lo que se llaman las tooltips.
Sí que os dejaré un link en el cual de una charla completa de todos los tipos de tooltips y demás para que aquel que esté mucho más interesado en tooltips pues se meta directamente en ello y luego otras páginas donde podréis ver también diferentes formas de manejaros con marcadores. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Si os fijáis, en este caso, yo lo que estoy haciendo es que sobre el mismo gráfico, puesto que esta pantalla podría haber tenido solamente un gráfico, estoy incluyendo una tooltip que lo que me está haciendo es, me está mostrando los datos distribuidos sobre nuestra visualización. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso he incluido una página en la que yo diseño, que es lo bueno. Las páginas de tooltips las ocultamos y lo que hacemos es definimos nosotros cómo queremos la información y la configuración. En este caso la he puesto personalizada, pero podría haberla puesto como información sobre herramientas, que es mucho más chiquitina. ¿De acuerdo? Pero bueno, la cuestión es que entendáis que nosotros generamos diferentes páginas ocultas y luego lo que hacemos es asignar a nuestro objeto visual lo que queremos que visualice. Si os fijáis, por defecto, en nuestro objeto visual aparece que yo tengo la información sobre la página Tooltip E1.2. Entonces, de esta forma podemos conseguir enriquecer nuestros gráficos de una forma mucho más directa porque lo que necesitamos es información. No queremos ver esos datos, sino que queremos hacernos una idea de cómo funciona. ¿Vale? Entonces, en este otro caso, por ejemplo, como hago la distribución de hombres y mujeres con respecto a los datos con los que estamos manejándonos, también podemos hacer que en este tipo de gráfico, que es un gráfico de burbujas, seamos capaces también de visualizar los datos. Y si os fijáis en esta segunda tooltip, nosotros lo que hemos hecho es, en esta pantalla, hemos incluido varias opciones. Entonces, podemos incluir un gráfico, podemos incluir tarjetas, podemos incluir todo lo que vosotros queráis. Aquí, por ejemplo, lo que yo he hecho es una especie de narración en la cual me está diciendo de forma dinámica cuáles han sido los datos correspondientes a la burbuja que yo haya seleccionado. Y de la misma forma también podríamos ver a través de otro tipo de gráfico, en este caso, este gráfico, no sé si me parece que utilice este, pero igual, cualquiera de ellos somos capaces de visualizar los datos de otra forma completamente distinta. Pues al final estamos haciendo uso de diferentes objetos visuales que forman parte de nuestra tooltip correspondiente a el punto en el que estamos. Pues ya estamos viendo cómo somos capaces de incluir lo que son nuestros marcadores y lo que son nuestras tooltips dentro de lo que es la visualización de nuestro entorno. ¿De acuerdo? Pues esto nos va a permitir sacar el diseño y las ideas que vosotros queráis. Pero para mí esto sigue estando un poquito relleno. ¿De acuerdo? Se podrían mezclar todas las cosas y podríamos resumir. ¿De acuerdo? Iremos dando diferentes trucos para que veáis cómo funciona. Vale, si me pongo en el siguiente ejemplo, ¿de acuerdo? En este, por ejemplo, sigo manteniendo cositas, podría haber mantenido los filtros y demás con los marcadores que habíamos definido, pero aquí os pongo otro ejemplo de reducción de visualizaciones. ¿Por qué? Porque nosotros podemos jugar a través de un buen diseño de plantilla y demás, ¿de acuerdo? Pero aquí lo único que estoy haciendo es que nosotros seamos capaces de ir mostrando diferentes gráficos sin la necesidad de tener que, a ver si me deja, ¿veis? Sin la necesidad de tener que tener todos los gráficos en pantalla. Entonces, esto es otra forma de hacer las cosas. Aquí sigo mezclando todo el tema de lo que son los marcadores y juego con diferentes visuales dentro del contenido, ¿de acuerdo? Entonces, la tooltip sigue enriqueciendo, es decir, yo aquí voy a poder seguir haciendo lo que habíamos hecho hasta ahora con la misma pestaña con la que estamos, ¿de acuerdo? En este caso, si os dais cuenta, vuelve a ser completamente dinámico y me cambian los datos según el punto del gráfico de dispersión que yo haya elegido. Pero para mí lo importante es esto. Este tipo de cosas, además, si mal no creo, sobre este objeto que tengo aquí, os he dejado otra forma de hacer una tooltip. Las tooltips se pueden asignar directamente a nuestros objetos visuales, pero también se pueden asignar como ventanas de información. Entonces aquí os he puesto diferentes ejemplos de donde yo aprendí
a manejarme y a diseñar este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si lo tengo abierto, pero veis cómo en este caso yo he utilizado flechas, he utilizado flechas para moverme entre diferentes gráficos, se puede utilizar sliders, botones, se puede utilizar un montón de cosas, ¿de acuerdo? Entonces yo aprendí este tipo de cosas a través de esta persona, de la cual os dejaré el link para que podáis funcionar con ello. Entonces, si mal no creo, como el ejemplo, lo tengo aquí, ¿de acuerdo? Entonces lo mismo, o sea, yo puedo jugar con diferentes, cuidado, manejamos todo el tema de los marcadores, ¿de acuerdo? Y sobre todo los objetos que queréis que se visualicen o no se visualicen con ese marcador concreto, ¿ok? Entonces al final lo que hacemos es mostrar o no mostrar objetos en una pantalla común en el cual tendríamos todo. Y generamos diferentes visualizaciones, diferentes marcadores para poder jugar con ellos. Pues, por ejemplo, en este caso, os pongo el ejemplo con un fondo que no me preocupa, sino que yo puedo jugar con la forma de funcionar y moverme entre las diferentes opciones, ¿de acuerdo? Está muy bien, ya os digo que yo me metí dentro del mundo de los marcadores pues viendo este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Pues aquí os dais cuenta que podemos hacer uso de botones para que veamos los datos de diferentes maneras. ¿Ok? Esto está, para mí, es una forma de aprender y además lo que pasa es que esto es muy... ¿Por qué? Porque según la cantidad de cosas que vosotros queréis hacer, vais a tener que definir un montón de marcadores asignando la visualización de los objetos correspondientes en cada caso. Pero bueno, merece la pena porque se pueden hacer unas visualizaciones espectaculares. ¿De acuerdo? Entonces, os dejo aquí para que podáis acceder a este tipo de cosas, ¿vale? Bien, entonces, seguimos manteniendo los marcadores, seguimos haciendo tooltips, vamos viendo que está todo perfectamente organizado. ¿Ok? Vale. Y en este otro caso, y sí que es cierto que lo que quería es mostraros cómo nosotros somos capaces de trabajar también, es cierto, con nuestros gráficos, cuando nuestros gráficos lo que tenemos son diferentes niveles de visualización de datos. Todos nosotros estamos acostumbrados a nivel de tabla, está muy bien porque podemos utilizar los iconos del más menos para ir subiendo y bajando, pero a nivel de gráficos, pues aquí aquel que sabe manejarse con estos gráficos es capaz de entender lo que es moverse a través de un objeto concreto o lo que es subir y bajar entre diferentes niveles. Entonces nosotros aquí podemos hacer todo este tipo de cosas que estáis todos acostumbrados, pero si mal no creo, en abril aparecieron las opciones de poder hacer ese drill, ¿de acuerdo? Drill down, pero directamente sobre un objeto concreto. Entonces, en este caso, me da lo mismo cualquiera de ellos. Cuando yo bajo de forma general, ¿de acuerdo? Cuando yo quiero bajar de forma individual, soy capaz de introducirme, os he puesto aquí esta tabla para que lo vieseis, soy capaz de ir directamente al dato concreto y hacer el drill down sobre ese dato concreto. Y es lo que se llama explorar en profundidad. Entonces, estamos viendo cómo realmente estoy en esa región. ¿Que lo podía haber hecho a través de la visualización para explorar en profundidad? Sí, pero tenemos más opciones en las cuales podemos ser como mucho más directos. Sería otra forma de trabajar. Aquí no he metido absolutamente nada de tooltips, nada de marcadores, pero sí que he puesto el ejemplo de funcional. ¿Qué es lo que pasa? Que a partir de, yo creo que ha sido en mayo, si mal no creo, entonces se incluyeron nuevas funcionalidades en Power BI, lo que nos permitían el reducir, por así decirlo, el trabajo laborioso que conlleva el tema de los marcadores, ¿de acuerdo? Y entonces, por fin, apareció lo que nosotros denominamos parámetros de campo, ¿de acuerdo? Entonces, hasta ahora nosotros habíamos sido capaces de utilizar intervalos numéricos como parámetros para poder gestionar nuestros datos de una forma como mucho más dinámica, ¿de acuerdo? Entonces, el mero hecho de poder utilizar parámetros de campo nos va a permitir poder jugar con las diferentes opciones sin necesidad de tener que generarnos marcadores a la hora de visualizar. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues vamos a ver. Por ejemplo, en este caso, yo tengo un ejemplo que ya lo explicaremos más tarde porque además es uno de los trucos que también quería trabajar con vosotros. Entonces tenemos un gráfico y esto ya lo podemos hacer a nivel completo. Entonces, con esa laboriosidad que os decía yo antes de los marcadores, ahora yo soy capaz de utilizar diferentes
Si os fijáis, tengo un segmentador, pero estoy jugando con diferentes idiomas a la hora de visualizar los datos. Entonces, la persona que quiere verlo en castellano, la persona que quiere verlo en ucraniano, la persona que quiere verlo en chino. Claro, ¿cómo consigo esto? Podríamos haberlo hecho con parámetro, haber tenido diferentes gráficos, podríamos haberlo hecho también con DAX para poder visualizar diferentes opciones, pero en este caso lo que hemos hecho es, a través de modelado, tenemos una nueva opción. Vale. En modelado tenemos una relación que pone parámetro nuevo. Y os digo que esto salió en mayo, si mal no recuerdo. Antes teníamos la opción de trabajar con intervalo numérico y ahora la opción de trabajar con campos. ¿Vale? Entonces, a la hora de trabajar con campos, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es agregar diferentes campos para poder visualizar todos esos campos y jugar con ellos como si fuese un segmentador. Entonces, esto nos ha quitado muchísimo trabajo con respecto a visualizaciones que teníamos hasta el mes de mayo. Entonces, tú de aquí, tú lo que puedes hacer es seleccionar campos de diferentes tablas. Imaginad que tenemos toda la gestión completa de yo qué sé, de temas de ventas o lo que fuere, entonces podríamos ir jugando para mostrar los datos por categorías y mostrar las ventas, los datos por color, los datos por lo que vosotros queráis. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos generamos un segmentador con todos los campos con los que nosotros queremos trabajar. Campos tantos de la misma tabla como de tablas distintas. En este caso, yo lo que he hecho es, una vez que tú generas el parámetro, se agrega la segmentación en la página en la que estás. Y lo que se genera automáticamente, en este caso, y lo voy a mirar, pero quiero que lo veáis aquí, se genera automáticamente, a ver si quiere ponerse en pantalla, eso es, se genera automáticamente, por así decirlo, la opción donde se encuentran los idiomas en este caso. Entonces yo lo que he hecho es jugar con varios campos de idiomas distintos y lo que he hecho es mostrar los datos del idioma. Si esto lo vemos directamente aquí, veréis cómo se nos ha generado a través de este parámetro de campo, se nos han generado las diferentes opciones de idiomas con las que vamos a jugar y el orden de visualización. Esto se puede quitar, se pueden poner nuevos campos, etc. Todo esto es vosotros lo que habéis hecho en realidad es definir cuáles son los campos con los que vais a trabajar dentro del segmentador. Entonces, esto lo utilizamos mucho, sobre todo cuando trabajamos con inteligencia de tiempo, que antes lo teníamos que hacer de otras formas distintas, y ahora podemos jugar con visualizar los datos de ventas anuales, trimestrales, del año anterior, lo que fuere, todo lo que vosotros queráis hacer en cada uno de los momentos. ¿De acuerdo? Entonces, esto nos va a permitir a nosotros el poder sacar muchísimo más partido a nuestros datos. Ok, en este caso, para el tema de los idiomas, sí que es cierto que yo lo que he hecho es utilizar los idiomas que están admitidos para generarme lo que es la visualización, ¿de acuerdo? Entonces, esos son diferentes trucos y diferentes opciones que podemos tener. Voy a ver si me deja mostrarlo. Y aquí tenemos los idiomas admitidos con el código de idioma. Entonces, a través de este link que tenemos de soporte. Y me vuelvo otra vez aquí, que sí quería enseñaros es que lo que hago es desde Power Query, por si alguno no lo sabía, desde Power Query, aquí en lo que es el fichero de Vincent Grants, lo que tengo son los diferentes campos que lo que he hecho es generar los diferentes idiomas. Entonces, en este caso, para que todos lo sepáis, si alguno no lo sabe, nosotros cuando generamos lo que es a través de agregar columna con respecto a una columna de fecha y demás, lo que hacemos al agregar columna, la fecha, ponemos el mes, ¿de acuerdo? Se genera nuestro lenguaje M, pero en este caso la función dateMount, aquí la tenemos, normalmente nunca lleva nada de esto. Si le añadís el ES o el idioma con el que queráis trabajar, os enseñaría directamente los datos correspondientes. Siempre funciona sobre un campo de tipo fecha y podemos hacerlo perfectamente. Pues en este caso veis que yo he puesto, en este caso, a ver si puedo verlo, aquí lo tengo aquí, en este otro caso, esto creo que es aquí, ¿lo veis? Entonces, juego con los códigos correspondientes a cada país para mostrar los datos, en este caso, de los nombres
meses. Bien. Entonces, de esta manera, lo que quería que vieseis es esta nueva funcionalidad que salió a partir de mayo, nos va a permitir a nosotros reducir un montón el trabajo correspondiente a la hora de hacer visualizaciones distintas en la misma pantalla. Entonces, en este caso, a mí me ha parecido espectacular esta nueva funcionalidad porque no solamente es eso. Entonces, si empiezas a descubrir y empiezas a ver cómo se puede implementar este tipo de cosas, nosotros en este caso, a ver, aquí hemos dicho, os he dejado puestos lo que son, además, la tooltip correspondiente para que esto veamos qué es lo que se puede hacer. Pero en este caso, esto se corresponde con algo que viene posteriormente. Pero bueno, utilizo la misma tooltip en los dos. Siguiendo con la misma funcionalidad, nosotros, además de reducir el número de marcadores con los que vamos a trabajar, vamos a poder ver cómo esto de los parámetros de campo se pueden aplicar no solamente en el tema del idioma que estamos jugando con el eje X en el cual estoy visualizando ese dato, ¿de acuerdo? Sino que nosotros somos capaces de aplicarlo. Sigo con la misma visualización, esto funciona perfectamente, pero lo que queríamos hacer es utilizar el mismo gráfico, ¿de acuerdo? Pero mostrando diferentes parámetros, diferentes campos de nuestra tabla o de nuestras tablas en un segmentador. Entonces, en este caso he hecho lo mismo que en el caso anterior. En el caso anterior he tenido que definir mis idiomas, ¿de acuerdo? Pero así veis la funcionalidad de definir el idioma, que posteriormente se puede hacer también con pantallas completas, con botones. Imaginad el ejemplo de visualizar nuestra pantalla completa, pues son temas financieros, en dólares, pero queremos hacerlo también en euros. Entonces podríamos tener un marcador en el cual tendríamos la opción de elegir entre euro y dólares. Y podríamos cambiar la funcionalidad de todos nuestros visuales, ¿vale? En este caso he utilizado el parámetro X. Ya veis cómo aquí estoy mostrando regiones, pero con el mismo gráfico puedo ver diferentes rutas de migración, puedo ver dónde se han localizado los datos correspondientes a cualquiera de estas causas of death. Ok, o podemos jugar también con años concretos. O sea que la cuestión es que ahora ya podemos empezar a mezclar todo, pero de una forma mucho más ordenada. Entonces, en este caso, volvemos a jugar con la funcionalidad de los parámetros de campo y jugamos con los segmentadores. Estamos reduciendo un montón el número de objetos visuales que tenemos en pantalla y podemos aprovechar para incluir otra serie de cosas, ¿vale? Bien. En este caso, la realidad de mis datos lo que me ha hecho es, aquí, ¿qué es lo que estoy haciendo? Claro, si yo puedo trabajar con mis propios segmentadores hechos a medida, ¿por qué no voy a poder hacer este tipo de cosas? Entonces, en este caso, lo que he hecho yo es utilizar dos parámetros de campo distintos. Uno que juegue sobre la leyenda y otro que juegue sobre el eje X, de tal forma que así lo puedo ver mucho más práctico. Entonces, estos cambios nos van a permitir a nosotros generar los gráficos de la manera que nosotros queramos, ¿de acuerdo? Si yo, por ejemplo, elijo uno de ellos, eligiendo el que tiene unos cuantos datos, vamos a elegir el que tiene pocos, ¿de acuerdo? Puedo jugar con los parámetros de la leyenda que me ponga, en este caso me cambia y me muestra las regiones, pero también puedo cambiarme y puedo mostrar los datos en diferentes idiomas. Sigo manteniendo el tema de lo que son estos pequeños segmentadores, o también puedo hacer uso de los marcadores para mostrar todos los filtros y poder elegir entre los diferentes filtros con los que quiero. Ya veis que el parámetro de campo me está quitando muchísimo trabajo en cuanto a la visualización. Vale, pero seguíamos con esto, se nos planteó la idea y dijimos, bueno, vamos a ver hasta dónde llega este tema de lo que son las visualizaciones. Ok, entonces lo que vimos es que también los parámetros de campo nos van a permitir a nosotros generar, y aquí hago la mezcla de los dos, sigo pudiendo cambiar lo que son los ejes y lo que puedo ver es que puedo jugar con diferentes medidas. Entonces, yo podría hacer que ahora me visualizase solo el total o me visualizase solo la media. Es decir, nosotros lo que hemos hecho es crear nuestros parámetros de campo a nivel de eje X y también incluir en nuestra visualización diferentes medidas que yo tengo seleccionadas, que yo tengo definidas. Recordar que cada vez que nosotros hacemos
una opción que puede ser un segmentador o una opción que puede ser los botones, se nos han generado a nosotros aquí directamente lo que son las tablas correspondientes a los contenidos. Entonces, yo he hecho una de idioma, he hecho una de lista de campos, aquí mostramos todos los campos con los que estamos trabajando. Uy, perdón, no se me ve. Bueno, vamos a ver que se vea. Okay. Entonces aquí vemos cómo estos son los temas de los que yo quería utilizar. Lista de medidas, yo he metido 2 medidas, pero podría haber metido muchas más. Ok. Y finalmente, también, sí que es cierto que en algunos casos, cuando las personas vamos allá, voy a poner otro ejemplo más, ¿de acuerdo? Esto es lo que nosotros teníamos a la hora de utilizar las diferentes funcionalidades de lo que son la forma de bajar el drill down y subir con respecto a nuestros datos a la hora de visualizarlos. Y nosotros aquí lo que podríamos haber hecho es lo que os estoy planteando, el crearnos directamente nuestro documentador para poder ir viendo los datos como a nosotros nos puede interesar verlos. Entonces, son diferentes opciones que podemos aplicar nosotros dentro de nuestra forma de manejarnos y de seguir mezclando lo que son las tooltips, los marcadores, pero con el tema de lo que son los parámetros de campo, hemos reducido mucho el trabajo de visualización de nuestros datos. ¿Okay? Entonces, siguiendo con estas mismas funcionalidades, lo que yo quiero es que veáis diferentes trucos de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, por ejemplo, y estos son ejemplos que yo he aprendido y que los he ido implementando en diferentes proyectos, en este caso estoy mezclando un poquito de todo, ¿de acuerdo? Entonces estoy mezclando el cómo diseñar algo, ¿de acuerdo? Utilizando todas las funcionalidades de Power BI y manejándome con marcadores y demás. Si os dais cuenta, yo aquí lo que tengo es este botón que me llama la atención, estoy mostrando lo que son el número de Death and Missing por mes, ¿de acuerdo? Y lo que voy a hacer es jugar con visuales de este estilo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es jugar y definir, ¿de acuerdo? En este caso, nosotros definimos diferentes medidas y jugamos con la visualización de los datos para que así, en realidad, podamos trabajar y podamos visualizar, ¿lo veis? Con un par de medidas, somos capaces de sacar con respecto y al direct, quiero hacer una línea en la que determino por dónde está el valor superior y por dónde está el valor inferior y además coloreadas de diferentes maneras. Entonces, este tipo de cosas también las podéis hacer. Tenéis que aprender a manejaros un poquito con todas las herramientas y funcionar con todo ello. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, en este gráfico, yo lo que he hecho es que para que veáis algún desarrollo concreto, he desarrollado algunos y otros no. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo único que estamos haciendo, y lo voy a poner aquí para que veáis, vuelvo otra vez a dejarlo como estaba, ¿de acuerdo? Entonces, veis como aquí estoy utilizando marcadores. Entonces, lo que estoy utilizando son los marcadores para ir complementando lo que queremos hacer. Si estamos mostrando los datos de esta manera, luego podemos mezclarle, podemos ponerle los campos, los parámetros de campo y demás. Entonces, lo que hago son, creo diferentes medidas, ¿de acuerdo? Me creo la línea constante y estoy metiendo la parte de Analytics, ¿ok? Para que pues, aprendamos y la utilicemos mucho más de lo que lo utilizamos hasta este momento. Yo aquí lo único que he hecho es, a través de Analytics, he definido una línea constante, que es la que me va a permitir a mí en todo momento saber cuándo estoy por encima y cuándo estoy por debajo. Vale, perfecto. Ese ya está, vale. Entonces, lo único que tengo que hacer ahora es resaltar las partes y finalmente conseguimos el gráfico que queremos. Y a todo esto se le puede aplicar, pues por ejemplo, todo el tema de los diferentes idiomas a la hora de visualizar los datos, etcétera, etcétera. Pero lo que estoy haciendo en este caso y en esta pantalla, estoy explicando poquito a poquito qué es lo que hace. ¿Vale? Entonces, bueno, el resultado me lo daría tal y como lo tenéis y yo aquí podría seguir añadiendo la parte proporcional. En este caso, veis cómo le he puesto una pequeña tooltip creada en una página en blanco y oculta y asignada directamente al objeto gráfico con el que quiero trabajar. ¿Okay? Entonces, creo que aquí también tengo aquí exactamente, lo he puesto en las dos para que lo veáis como una mera información. Aquí hay dos opciones en el tema de las tooltips que tenéis que tener en cuenta. Una cosa es que vosotros lo hagáis sobre el propio gráfico y otra cosa es que lo queráis hacer como una especie de información de los datos, ¿de acuerdo? Entonces, sí que es cierto que muchas veces
cuando estamos viendo un gráfico no somos capaces de entender cuáles son los colores o por qué son cada uno de los colores y demás. Entonces utiliza siempre esta opción que tenemos aquí para poder hacer un llamamiento y poder explicar, por así decirlo, cuando veamos diferentes flechas de colores, etcétera, etcétera, se pueden utilizar también las tooltips para hacer este tipo de cosas. Ok, entonces, en este caso, lo único que hemos hecho es, nos seguimos manejando con el tema de los marcadores, ¿de acuerdo? Para hacer que se visualicen o no los datos. Lo que hacemos es utilizar Analytics y aplicamos diferentes opciones a través de unas medidas para mostrar nuestros datos. ¿Ok? Aquí tenemos lo que es la tooltip, en la que os dejo todas las diferentes medidas que podéis utilizar. Vale, vamos a por otro ejemplo. En este segundo ejemplo, en este segundo truco, o como queréis llamarlo, ¿de acuerdo? Sigo utilizando los marcadores para hacer la explicación. Ok, entonces, yo tengo este gráfico que me parece un poco soso, ¿de acuerdo? Y lo que hago es, quiero conseguir un gráfico de este estilo. ¿Para qué? Para que yo automáticamente cuando seleccione, si quiere, se cambien los colorinchis, ¿de acuerdo? A todo eso también hay que darle las gracias a muchos de los vídeos que podría haber de personas como Carlos Bergamo y demás, que nos enseñan un montón de trucos, un montón de cosas para hacer que nuestras visualizaciones sean muchísimo más completas, ¿de acuerdo? En este caso, ¿qué es lo que he hecho? Si os fijáis, a pesar de que aquí se ve en la visualización real, no se verá, ¿de acuerdo? Yo puedo cambiarme entre cualquiera de mis años, si quiere cambiarse, y veréis cómo estoy jugando con los datos. Entonces, ¿cómo se hacen este tipo de cositas que son trucos? Pues lo que se hace es, en este caso, estoy aquí, es un parámetro de intervalo de números, ¿de acuerdo? Y entonces lo que hago es, juego con el parámetro y lo que hago es a través de una medida, lo que hago es, a través de mis medidas, hago que nuestros datos se visualicen de una manera o de otra. Aquí tengo la medida, que no me acuerdo. A ver, aquí. Entonces, conseguimos que se visualicen y que se resalten los datos según el condicionante de nuestro segmentador concreto. Entonces, esto sería otro truco que se puede aplicar a la hora de manejarse con los datos. Entonces, solamente visualizamos los datos que queremos hacer. ¿Ok? Vale. Si vamos a por otro truco, porque quiero ir un poquito rápida, porque si no, no me va a dar tiempo a mostrar todo lo que yo quiero. Entonces, a ver si me deja, que no sé si voy bien de tiempo o no voy bien de tiempo, ya empiezo a meter un poquito de caña. Vale, entonces, en este caso, nosotros, y así aprendéis nuevas funcionalidades, y yo he aprendido también a hacer relativamente poco con compañeros de Colombia que me enseñaron a hacer cositas espectaculares. Vale, seguimos manteniendo los mismos datos, ¿de acuerdo? Entonces estamos jugando con diferentes segmentadores en los cuales estoy viendo datos concretos, ¿de acuerdo? Pero todo esto me puede ocupar muchísimo espacio, ¿vale? Entonces, veis cómo al haber este tipo de botones, yo me doy cuenta que aquí esto quiere decir que algo se va a visualizar, por lo tanto ya he incluido lo que son los marcadores para hacer que mi informe se visualice de formas distintas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a intentar que entendáis qué es lo que queremos. Es algo muy sencillo, luego lo podéis complicar vosotros como todo lo que queráis, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, en este caso, si en vez de visualizar todo esto, que he necesitado utilizar 6 tarjetas, podría hacerlo directamente con lo que os he comentado antes que habíamos incluido dentro de una tooltip, ¿de acuerdo? Entonces, lo que yo estoy haciendo es jugar con la selección correspondiente de mis datos y veis cómo dinámicamente todo esto va a cambiar. Y no solamente es que cambie, sino que nosotros, si os fijáis, estamos jugando con la región que también va cambiando. Entonces, esto se puede utilizar sobre todo, el tema de la región, bueno, independientemente de que esto es un cuadro en el cual yo voy a ver y voy a revisar todos los valores con los que tengo, lo que puedo añadir diferentes valores, ¿ok? Porque esta es una funcionalidad también de los campos de texto que muchas veces no las utilizamos. A ver dónde he puesto yo aquí. Vale. Si os dais cuenta, cualquiera de estos campos que yo he puesto que están en negritas se corresponde con un campo de mi tabla o con una medida de mi tabla, ¿de acuerdo? Si es un campo habría que hacer la operación, si es una medida es directa, podríamos meter directamente la medida
para calcular el valor con el que yo quiero trabajar. Entonces, en este caso, yo en este otro, veis como lo único que he hecho ha sido añadir los campos que quiero que se visualicen. En este caso que tengo yo aquí, esto lo que he hecho es crear una lista de valores de región. ¿Para qué? Pues para saber de una forma resumida cuáles son las 5 regiones, en este caso de la causa de ahogamiento, que se utilizan. Imaginad que esto lo trasladáis a temas de recursos humanos, en el cual queréis ver pues, los diferentes puestos en los que ha estado una persona, ¿de acuerdo? Con diferentes características de una persona. Entonces se podrían hacer este tipo de cosas. ¿Qué es lo que he hecho yo? Yo para poder conseguir este dato, lo que me he generado, y no sé si lo he puesto aquí o lo he puesto directamente arriba, aquí, me he generado una medida que muchos de vosotros no utilizáis, sobre todo cuando aparece la misma persona, imaginad, con diferentes puestos, ¿de acuerdo? Entonces, yo suelo utilizar muy a menudo esta medida rápida que es la lista de valores. Entonces, esto me lo genera directamente una medida rápida y lo que me está haciendo es, me está mostrando, por así decirlo, las veces en las que estoy jugando con un dato. Entonces, en este caso, por ejemplo, si hago una medida rápida, para que todos vosotros también tengáis otro truco que podéis implementar, podemos jugar con lo que se llama lista concatenada de valores. Esto lo que nos va a permitir a nosotros es coger un campo y decirle cuántos valores concatenados de ese campo queréis mostrar. En mi caso, yo he cogido la causa, no, yo he cogido la región, ¿de acuerdo? Pero podríais haber cogido el estado, el puesto, ese tipo de campos que a veces queréis mostrar una relación de los puestos o una relación de los lugares de trabajo, una relación de los departamentos, una relación de lo que sea, de diferentes productos que se han vendido dentro de una categoría concreta, etcétera. Entonces utilizamos lo que es la medida en este caso, de la lista de valores, ¿vale? Entonces, esto nos va a permitir el mostrar los datos de esta manera. Voy a pinchar fuera para que así no nos fastidie. A ver si me deja ponerme en alguna cosa. Vale, entonces, veis cómo soy capaz de poder mostrar. Si os dais cuenta, he utilizado este objeto. Cualquiera de los objetos con los que yo trabajo, automáticamente en la opción acción en los marcadores, yo determino cuál es el marcador al que voy, ¿de acuerdo? Dentro de la visualización de todos los marcadores, cuando yo tengo el ver, yo sé que tengo aquí todos los marcadores con los que estoy trabajando. Entonces, podemos agrupar los marcadores. Esto os podría haber hecho más bonito y demás, pero bueno, eso ya os lo dejo a vosotros, igual que cuando las medidas las conjuntamos en carpetas y demás, ¿de acuerdo? Vale, entonces, aquí se asignan los marcadores de cada uno. Y si os fijáis, yo en este caso tengo un marcador, en este otro caso tengo otro marcador que me van cambiando, en este otro caso tengo otro marcador que me van cambiando, ¿vale? Entonces, esto me parece fantástico. Bien, otra de las funcionalidades que yo he aprendido en estos últimos tiempos es el trabajar con imágenes y reducir lo que son el conjunto de objetos visuales con los que trabajo, asignando esas imágenes los datos con los que quiero trabajar. Entonces, para que veáis, esto me ha parecido espectacular, ¿de acuerdo? Y lo aprendí de Didier a Tortuga y me enseñó en uno de sus vídeos y luego yo fui distribuyendo y viendo a ver qué tipo de cosas hacía, ¿vale? Entonces, si os dais cuenta, en este caso, imaginad que yo cambio, ¿vale? Entonces veis cómo además están animados. Lo que estoy mostrando son todos estos datos en esta imagen, ¿de acuerdo? Entonces, en vez de utilizar este tipo de opciones, lo que yo voy a hacer es, perdón, ¿vale? Lo que yo voy a hacer es manejarme con diferentes gráficos y más. Y yo os propongo, de acuerdo, que hagáis cosas como este estilo. Entonces, yo tengo un fichero que voy implementando, voy añadiendo cositas y voy metiendo información, en el cual con diferentes opciones de iconos y demás, voy a conseguir el crearme visualizaciones como esta. Pero cuidado, para poder conseguir una visualización de este estilo, yo lo que estoy utilizando es este nuevo, por así decirlo, nuevo visual que lo tenemos todos tenemos todos la posibilidad de bajárnoslo, ¿de acuerdo? Antes nosotros utilizábamos el infographic, que era otro visual que también estaba súper bien. Yo lo utilizo mucho en el tema de hacer estadísticas de hombres y mujeres, estadísticas de productos, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Pero saliendo este nuevo gráfico, este nuevo objeto gráfico, es el que se corresponde con esta opción. Entonces,
¿Qué es lo bueno que tiene este tipo de objetos gráficos? Pues que vosotros vais a poder organizar todo lo que queráis, ¿de acuerdo? Entonces, pero claro, para poder hacer eso, nosotros tenemos que generar este gráfico con las características que queramos. Y para eso se abre un mundo espectacular. Yo veis que aquí tengo diferentes cositas. Pues al final yo lo que hago es me bajo diferentes iconos, hago mis opciones y demás, y planteo lo que es la visualización de lo que es el objeto que quiero, ¿de acuerdo? Entonces yo voy a poder, en cualquiera de estos objetos, voy a poder cambiar los tonos de todos los contenidos. Voy a poder hacer que esto se asigne a una medida, a un campo de mi tabla. Que todo esto tenga un dinamismo y que tenga todo esto una funcionalidad. Entonces, a ver, quiero que os metáis dentro de estos temas, sobre todo si queréis hacer informes como muy vistosos, ¿de acuerdo? Bien, para todo eso tenéis un montón de páginas donde podéis coger y generar y bajar y demás vuestros iconos. Y aquí os he puesto alguna en la que, a ver si me deja a mí, aquí tenemos GIFs, aquí tenemos, a ver si me deja, opciones de fondos, tenemos iconos, mogollones de iconos, entonces todas estas páginas os las dejo porque de aquí es donde yo cojo iconos libres y demás, pues para poder hacer mis diseños y demás. Todo lo que antes colocabais y hacíais, insertamos una imagen, a esa imagen le asignamos algo, yo ahora lo que hago es mezclar varias imágenes con textos y poder, con textos y números y poder animar todo eso según las necesidades que yo tenga, pero siempre a través de este tipo de gráficos. Entonces, si yo, por ejemplo, edito este gráfico, lo que quiero que veáis es cómo, a ver, si yo cojo, imaginaos este objeto, cojo este otro, o sea, lo que estoy consiguiendo es que esa imagen que yo he hecho por partes en PowerPoint, porque aquí así me los junto todos, luego lo que hago es asignarle a las opciones lo que yo quiero. En este caso, por ejemplo, yo lo que he hecho es darle una animación y lo que he hecho es incluir aquí lo que son el campo correspondiente a lo que a mí me interesaba, que en este caso es el número de niños, ¿de acuerdo? Cada uno tendrá asignado un valor de un campo, luego se podrán formatear y demás historias, ¿de acuerdo? Pero que yo pueda dar animaciones en temas de colores, contenidos, en tamaños, puedo hacer un montón de cosas. Bien, todo esto, ¿cómo se hace? Para aquel que no sepa. Esto yo lo diseño a pulso. Aquí esto podría haberle dado una animación. Aquí tendríamos esta opción, un fondo, vale, a ver, un fondo, un texto, etc. Entonces, todo esto lo que hacéis es, os lo seleccionáis y lo que hacéis es guardarlo como, a ver dónde está, se me ha ido ahora mismo, sí. Venga, vamos allá. Guardar como imagen. Y entonces, estas opciones son las imágenes vectoriales. En vez de utilizar como si fuese un PNG, yo lo que hago es trabajar con gráficos vectoriales escalables. ¿Para qué? Para que automáticamente me reconozca todas las partes que tiene el gráfico y yo pueda jugar con eso a través de el objeto visual, el PureView Infographic. Entonces, aquí la verdad es que para temas de marketing, para temas de visualizaciones y demás, se pueden hacer maravillas. Entonces, yo tengo muchos ejemplos cogidos que luego los aplico. Esto lo puedo todo automatizar, lo puedo cambiar, lo puedo añadir, lo puedo quitar. Aquí puedo meterle más opciones, etcétera, etcétera. Pero bueno, que tengáis opciones y que veáis cómo hay muchos gráficos que se pueden utilizar y se pueden añadir pues para poder hacer un link directo sobre datos correctos, completos y no tener que estar utilizando tablas o no tener que estar utilizando otros objetos visuales que nos están ocupando un montón de espacio. Entonces, para eso, realmente cuando vosotros manejáis una opción de este estilo, yo voy a intentar hacer uno para que veáis cómo se hace. A ver, voy a quitar aquí el clic. Perfecto, hacemos el preview y ya lo vemos. Entonces, ya os digo que todo esto luego actúa sobre los diferentes filtros que vosotros podáis tener. Todo esto ya lo arregláis y lo ponéis en condiciones como vosotros queráis. Esto, aquí lo único que hay que hacer es en determinar cuáles son los campos con los que vais a trabajar. Imaginad que yo voy a trabajar con el porcentaje de hombres, el porcentaje de mujeres y el porcentaje de niños, ¿de acuerdo? Y a todo esto le dais la visualización que queréis. Entonces, una vez que vosotros estáis en la visualización, lo único que tenéis que hacer, y que es lo más difícil, por así decirlo, es cargar la imagen con la que queréis trabajar. Y entonces siempre utilizamos lo que es un fichero SVG, fichero, un gráfico vectorial. Y puedo coger pues, el género, o puedo coger, en este caso, cojo el género que es el que me he hecho, o podría haberme traído cualquiera de los otros que acabamos de seleccionar.
Y entonces aquí lo tenéis sin hacer absolutamente nada y lo único que tenéis que hacer es ir cogiendo cada uno de los objetos y asignarle la parte proporcional de lo que queráis hacer. Es algo súper práctico. Tienes un curro, pero luego tienes, como tengo yo, guardados pues todos en una especie de fondo, o sea, de conjunto de diferentes objetos en PPT, que me gusta uno y que parece que lo voy a utilizar en algún informe, perfecto. Pero eso mismo también lo podéis hacer con respecto a lo que son vuestras plantillas de datos, 3/4 de lo mismo. Y aquí tengo una serie de plantillas que puedo jugar con ellas, ¿de acuerdo? Para mostrarlas directamente en Power BI. Entonces, si tenéis un fondo de plantilla, luego lo único que tenéis que hacer es ir colocando los diferentes objetos donde se os corresponda, cómo queréis mostrar los logotipos y demás historias. Eso ya lo hacéis vosotros a vuestro gusto, pero también son otras de las funcionalidades que podemos jugar con nuestros datos, ¿de acuerdo? Entonces, y ya os fijáis cómo podemos reducir un montón lo que son voy a quitar este de aquí, las visualizaciones con las que vayamos a trabajar. Entonces, ya veis cómo juego ya lo diré, con objetos, ya lo diré, con cuadros de texto, en el cual añado valores a la hora de visualización para que sean dinámicos. Aquí también podéis jugar con títulos dinámicos, podéis jugar con un montón de cosas que se pueden hacer a través de DAX y demás, ¿vale? Juego con gráficos generados a través de estos objetos visuales que son gratuitos y me ahorro el montón de opciones con el que voy a tener que estar cada vez con un objeto visual de uno en uno, etcétera, etcétera. ¿Vale? En este caso también he querido hacer algún otro más, ¿de acuerdo? 3/4 de lo mismo. Si yo cambio, pues podemos ir viendo cómo a un icono concreto puedo jugar con él, ¿de acuerdo? Entonces, serían más funcionalidades. Os fijáis que yo sigo utilizando lo que son mis marcadores, ¿de acuerdo? A la hora de visualizar los datos, también vosotros podéis hacer lo mismo a la hora de mantener, sobre todo, la atención y la visualización de los datos concretos. Añadimos las tooltips y jugamos con todo ello, porque se pueden hacer un montón de cosas también dentro de este tipo de gráficos. Ok, vale. Vamos a ver que aquí... vale. Otra funcionalidad que también la aprendí hace un tiempo, en este caso no voy a trabajar con marcadores, lo ideal sería, no sé si os fijáis, bueno, no voy a seleccionar nada, ¿vale? Voy a quitar aquí toda selección, vale, ¿veis? Yo selecciono uno. ¿Veis cómo cuando yo selecciono una opción me aparece una tarjeta? Cuando selecciono, supongamos que selecciono 2, me aparece la suma de los datos en la tarjeta. Cuando selecciono 3, esto cambia. Y automáticamente lo que hacemos es mostrar un gráfico de barras en horizontal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se hacen este tipo de cosas? Utilizando truquillos. ¿De acuerdo? Y en este caso lo que yo hago es me creo una medida y juego con esa medida a la hora de visualizar los datos. Entonces, en esta medida, lo que le estoy diciendo es que si yo he elegido más de 2 valores, lo que quiero es que aparezca todo en transparente. 2, 3, los puestos queráis. Eso luego ya lo aplicáis como vosotros queráis. Entonces, en mi caso, si yo solamente utilizo uno, aparece lo que es la tarjeta. No estoy trabajando con marcadores. Podría haberse hecho con marcadores, ¿de acuerdo? Lo que estoy haciendo es utilizar DAX para poder hacer la visualización. Y luego al final lo que yo hago es a este objeto visual, lo que le hago es lo diré, dentro de su opción, lo que hago es, tanto al objeto visual como a los datos, como etcétera, lo que hago es, en el color, le muestro directamente la medida con la que he trabajado. Entonces, lo que hago es, al valor de campo, le incluyo la medida con la que he trabajado. Esa medida os la he dejado aquí escrita, pero esto hay que hacerlo no solamente a nivel del cuadro, hay que hacerlo también a nivel del efecto y, si mal no creo, en el fondo. También utilizo el mismo color para que sea transparente. Entonces, en el caso de que se muestren o se seleccionen 3 opciones, directamente daos cuenta que todo esto también podríamos jugar con los parámetros de campos para mostrar nuestros datos, etcétera, etcétera. O sea que quiero decir que ya podemos ir aplicando pues todo lo que hemos ido viendo durante todo lo que es las diferentes opciones con las que yo os estoy funcionando. ¿De acuerdo? ¿Y qué más? Bueno, tenemos muchos más trucos, tenemos muchísimas más cosas que sí que os dejo por aquí para visualizar. Aquí es en el caso de hacer un lipstick, en el caso de poder jugar y vuelvo a jugar igual que antes. Estoy mezclando la parte de Analytics, estoy mezclando la parte de
de Analytics para mostrar más campos, estoy haciendo uso de medidas y estoy mostrando pues, diferentes opciones de cómo podéis generar vuestros gráficos sin necesidad de tener que hacer uso también, es cierto, de obtener más objetos visuales dentro de la visualización. Y no sé qué más, aquí tenemos un lollipop y demás, pero bueno, os dejo luego todos los links correspondientes a los datos. También es cierto que podemos jugar también con otro tipo de gráficos, como pueden ser los gráficos, en este caso los gráficos de dispersión, trabajando con los colores correspondientes a definir los colores correspondientes a cada uno de los cuadrantes. También os dejo un link donde hice una cosa de este estilo completamente. Esto está desarrollado, se puede hacer por pasos y demás, lo miraréis. Vale, entonces al final, lo que sí quiero que veáis es que podemos aplicar un montón de cosas, ¿de acuerdo? Que igual desconocíamos, haciendo pequeñas cositas, ¿de acuerdo? Que aprendáis a utilizar marcadores, que manejéis las tooltips, pero que juguéis también con diferentes trucos, como son, por ejemplo, los parámetros de campo, sobre todo a la hora de trabajar un poquito menos, ¿de acuerdo? Un marcador es un poco tedioso, pero luego nos permite hacer cosas espectaculares, ¿vale? Os dejo también la bibliografía. Aquí tenemos un montón de medios de donde yo puedo ir cogiendo cositas y demás. Os dejo también mis datos y también, pues independientemente que tenemos tenemos un evento de Power BI en Barcelona en septiembre, esto dejaros también que sepáis que aquellos que estéis por los alrededores y demás, vamos a tener un evento presencial dentro de lo que es el canal de Telegram de Power BI en español, ¿vale? Para que así podáis, todos aquellos que queráis desplazaros a ver nuestro Bilbao fantástico y alrededores, o sea, porque al final esto pertenece a lo que es el grupo de Euskadi, pues que podáis hacerlo. Me despido finalmente dando de nuevo las gracias a los patrocinadores. Espero que os haya gustado. Os dejaré los links y os dejaré todo para que podáis echar un vistazo en profundidad y podáis empezar a jugar ya con muchas de las herramientas que a veces no las utilicéis porque desconocéis su forma de funcionamiento. Gracias a todos y nos vemos en otro evento. Gracias a Bitsami también por